Señor, prepárame para ser un santuario puro y santo. La Iglesia de Cristo de El Salvador presenta su programa Lea la Biblia. Quédese con nosotros. Seré un santuario para ti. Nuevamente es un placer el poder estar con cada uno de ustedes compartiendo del estudio de la palabra del Señor. Vamos a continuar en esta oportunidad con un estudio más del capítulo número 3 del libro de Daniel. En nuestra lección anterior estuvimos viendo un tema práctico sacado de este capítulo 3, el cual titulamos Sin temor frente a la crisis. Sin temor frente a la crisis significa que nosotros podemos estar confiados en nuestro Dios porque tenemos una confianza muy alta en que Él puede librarnos de las situaciones más difíciles que nosotros podamos enfrentar en nuestra vida. Vamos inicialmente a leer en manera completa el capítulo 3 del libro de Daniel y posteriormente nos vamos a dedicar a sacar los mensajes de beneficio que a través de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento nosotros podemos obtener ahora en día. Les invito a que me acompañen en esta lectura, no es tan larga, en Daniel en el capítulo 3. Y dice de la siguiente manera: El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 60 codos de alto por 6 de ancho, y la erigió en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. El rey Nabucodonosor mandó a los sátrapas, perfectos gobernadores, consejeros, tesoreros, juristas y jueces, y a todas las autoridades provinciales que se reunieran y asistieran a la dedicación de la estatua erigida por el rey Nabucodonosor. Se reunieron pues los sátrapas, perfectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, juristas y jueces y todas las autoridades provinciales para la dedicación de la estatua erigida por el rey Nabucodonosor. Todos estaban en pie ante la estatua erigida por el rey Nabucodonosor. El heraldo pregonó: A vosotros, pueblos, naciones y lenguas, se os hace saber, en el momento en que oigáis el cuerno, el pífano, la cítara, la zambuca, el salterio, la zampolla y toda clase de música, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que ha erigido el rey Nabucodonosor. Aquellos que no se postren y la adoren serán inmediatamente arrojados en un horno de fuego ardiente. Con tal motivo, en cuanto se oyó sonar el cuerno, el pífano, la cítara, la zambuca, el salterio, la zampolla y toda clase de música, todos los pueblos y naciones, lenguas, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había erigido. El versículo 8 dice: Sin embargo, algunos caldeos se presentaron a denunciar a los judíos. Tomaron la palabra y dijeron al rey Nabucodonosor: Viva el rey eternamente. Tú, oh rey, has ordenado que todo hombre, en cuanto oiga sonar el cuerno, el pífano, la cítara, la zambuca, el salterio, la zampolla y toda clase de música, se postre y adore la estatua de oro que tú has erigido, y aquellos que no se postren para adorarla sean arrojados en un horno de fuego ardiente. Pues hay algunos de los judíos a quienes has encargado de la administración de la provincia de Babilonia, estos son Sadrach, Mesach y Abed-nego, que no quieren hacer caso a esto, oh rey, no sirven a tu Dios ni adoran la estatua de oro que has erigido. Ebrio de cólera, Nabucodonosor mandó a llamar a Sadrach, Mesach y Abed-nego
que fueron introducidos ante el rey. Nabucodonosor tomó la palabra y dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que yo he erigido? ¿Estáis dispuestos ahora, cuando oigáis sonar el cuerno, el pífano, la citara, la zambuca, el salterio, la zampolla y toda clase de música, a postraos y adorar la estatua que yo he hecho? Si no la adoráis, en forma de advertencia, el rey Nabucodonosor dijo: seréis inmediatamente arrojados a un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios os podrá librar de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego tomaron la palabra y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta sobre este particular. Si nuestro Dios, a quien nosotros servimos, es capaz de librarnos, nos librará del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey. Y si no lo hace, has de saber, oh rey, que nosotros no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has erigido. Entonces el rey Nabucodonosor, lleno de cólera y demudada la expresión de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, dio orden de que se encendiese el horno 7 veces más de lo corriente, y mandó a los hombres más fuertes de su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abed-nego y los arrojaran al horno de fuego ardiente. Fueron pues atados estos hombres con sus pantalones, sus túnicas, sus gorros y sus vestidos, y arrojados al horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era perentoria y el horno estaba excesivamente encendido, la llamarada, dice la escritura, que mató a los hombres que habían llevado allá a Sadrach, Mesach y Abed-nego, y a los 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó a toda prisa y preguntó a sus consejeros: ¿no hemos echado nosotros al fuego a estos 3 hombres atados? Respondieron ellos: indudablemente, oh rey. Dijo el rey: pero yo estoy viendo 4 hombres que se pasean libremente por el fuego sin sufrir daño alguno, y el cuarto tiene el aspecto como de un hijo de los dioses. Y Nabucodonosor se acercó a la boca del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, servidores del Dios Altísimo, salid y venid aquí. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los consejeros del rey se reunieron para ver a estos hombres. El fuego no había tenido ningún poder sobre su cuerpo, los cabellos de su cabeza no estaban chamuscados, sus mantos no se habían alterado, ni el olor del fuego se les había pegado. Nabucodonosor exclamó: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que ha enviado a su ángel a librar a sus siervos, que, confiando en él, quebrantaron la orden del rey y entregaron su cuerpo antes de servir y de adorar a ningún otro fuera de su Dios. Yo ordeno, pues, pueblos, naciones y lenguas, todo aquel que hable ligeramente del Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego será cortado en pedazos y su casa será arrasada, porque no hay otro Dios que pueda salvar de este modo, dijo el rey Nabucodonosor. Y el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Hermanos, es tácitamente la lectura del capítulo 3. Habiéndolo leído, podemos en cierta forma confirmar de que el mensaje tal cual, sin ningún tipo de interpretación ni explicación, es claro
para cada uno de nosotros que tenemos la oportunidad de leerlo. Sin embargo, podemos sacar algunos extractos que pueden ser de beneficio para cada uno de nosotros. Y en eso nos vamos a centrar a continuación. En esa base hablábamos de Sadrach, Mesach y Abednego, los tres amigos del profeta Daniel, los cuales se encontraron en dicha situación, o sea, expuestos en el horno de fuego, y no solamente expuestos, sino que fueron lanzados por desobedecer la orden del rey Nabucodonosor de poder inclinarse ante la estatua de oro que él había erigido. Esto entonces nos lleva a nosotros a pensar y a reflexionar qué llevó al rey Nabucodonosor a tomar tal decisión. Hicimos mención del versículo 39 del capítulo 2 de Daniel. Si nos remontamos al capítulo 2, recordaremos que lo esencial en ese capítulo se basa en el sueño del rey Nabucodonosor, sueño al cual ninguno de sus mejores hombres pudo darle interpretación, pero sí el profeta Daniel, inspirado por el Espíritu de Dios. Entonces, en el capítulo 2, verso 39, el profeta Daniel le dijo a Nabucodonosor, como parte de la interpretación de dicho sueño, le dijo: después de ti surgirá otro reino inferior a ti. Podemos concluir que dicha interpretación a lo mejor causó estupefacto en el rey Nabucodonosor, en el sentido que él se sentía el todopoderoso y que nadie podría en lo absoluto amenazar su reino. En esa base especulamos que posiblemente el rey Nabucodonosor decidió escribir entonces sus propias profecías concernientes al futuro, y es entonces cuando decide erigir esta estatua de oro puro que medía aproximadamente 30 codos y que era visible desde cualquier parte de Babilonia. Es así entonces como se extiende la orden, diciendo que al escuchar el sonido de toda música, todos los que escucharan en el momento debían postrarse y debían de adorar a dicha estatua. Esta es la lección que extraímos de el capítulo 3 y la titulamos Sin temor frente a la crisis. Luego también le dimos una lectura de manera completa al capítulo número 3. Por sí solo, este capítulo 3 nos indica o nos da una idea de lo que aconteció en ese momento. Luego podemos extraer un mensaje principal, el mensaje de Daniel capítulo 3. Y este mensaje nosotros lo podemos llamar como Dios está con nosotros. Cuando el rey Nabucodonosor descubrió que no podía reducir a cenizas a los hombres que no habían querido inclinarse ante su imagen, él exclamó excitadísimo, diciendo: no hay otro Dios que pueda salvar de este modo. El rey Nabucodonosor estaba entonces paralizado de temor. Dios había librado a esos tres fieles hombres, nos referimos a Sadrach, Mesach y Abednego. Los había salvado del fuego más candente que el rey jamás había conocido. Incluso la Escritura nos dice que había enviado a su ángel para que caminara en medio de las llamas junto con ellos. Así lo relata en Daniel capítulo 3, versos 28 y 30. Si el rey Nabucodonosor hubiera conocido mejor a Dios, él se habría sorprendido mucho menos frente a tales acontecimientos, aunque por supuesto su excitación no habría sido menor. Dios es para nosotros refugio y fortaleza, un socorro en la angustia siempre a punto, nos dice Salmos capítulo 46, verso 2. Acampa el ángel de Jehová en torno a los que le temen y los libra, nos dice también.
en Salmos capítulo 34, verso 8. Un siglo antes del incidente del horno de fuego, Dios también había hecho esta promesa por medio del profeta Isaías, diciendo: si pasas por las aguas, yo estaré contigo; si andas por el fuego, no te quemarás. Y además añadió: no temas, porque yo estoy contigo; no receles, que yo soy tu Dios. Yo te he robustecido y te he ayudado, y te tengo asido con mi diestra justiciera. Así lo leemos en Isaías capítulo 43, verso 2, 41 y 10. Sadrac, Mesac y Abednego sabían que Dios los había librado a los judíos al salir de Egipto, abriendo ante ellos el Mar Rojo. Así lo narra en el capítulo 14 del libro de Éxodo. Más recientemente, Dios también había librado a Jerusalén al enviar a su ángel para que éste destruyera una gran cantidad de soldados asirios. Así lo narra en Isaías en el capítulo 34. Para su honra sempiterna, Sadrac, Mesac y Abednego también sabían que Dios siempre está con nosotros, pero que no siempre decide librarnos en la manera en que nosotros quisiéramos que Él lo hiciera. Pocos años antes del incidente del horno de fuego ardiendo, Dios no hizo un milagro para proteger al profeta Urías, que predicaba contra los crímenes cometidos por el rey Joacim. El Señor permitió que el rey lo ejecutara. Así lo narra en Jeremías capítulo 26 del verso 20 al 33. A veces el empleado cristiano, que siempre se comporta honestamente, conserva por milagro su puesto de trabajo en circunstancias que el resto del personal lo pierde. Pero esto no siempre ocurre así. En muchas ocasiones también los cristianos quedan despedidos. A veces la señorita cristiana que insiste en conservar su virginidad es elegida la reina del colegio, pero esto no siempre ocurre así. La mayor parte de las veces, el joven cristiano que no se ríe de un chiste de color subido de tono termina siendo objeto de burlas. En Getsemaní, Jesús oró: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero dijo: no sea como yo quiero, sino como tú. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versos 39. La respuesta a esta oración fue su muerte en la cruz del Calvario. Dios nos puede librar, pero a menudo decide no hacernos. A menudo decide que demos testimonio en favor de su aparente derrota y no en la evidente victoria. Por eso, Sadrac, Mesac y Abednego dijeron al rey: si nuestro Dios, a quien servimos, es capaz de librarnos, nos librará del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey. Y si no lo hace, has de saber, oh rey, que nosotros no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has elegido. Daniel capítulo 3 versos 17 y 18. La frase que leemos acá, y si no, como la palabra de Jesús en el Getsemaní diciendo pero, resume básicamente la fe de cada uno de ellos. No querían morir, pero tampoco querían fallarle al maravilloso Dios personal que siempre estaba con ellos. Sabían que en los 10 mandamientos Él había dicho: no habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay debajo de la tierra, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, Jehová tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me odian, y tengo misericordia por 1000 generaciones con los que me aman
y guardan mis mandamientos. Lectura de Éxodo capítulo 20 de los versos 3 al 6. Dios se describe a sí mismo como un Dios celoso, porque ama a todo el mundo. Se siente profundamente agraviado cuando ve que la gente enseña a sus hijos y nietos a adorar a dioses o a poner sus propios valores por encima de los de él. Estas decisiones solo pueden ofenderlo. Entonces, observamos que este capítulo 3 del libro de Daniel nos deja a nosotros grandes lecciones para que podamos reflexionar realmente si nuestra confianza está puesta de una manera tal que podemos nosotros decir que nuestra fe se asemeja a la de Sadrach, Mesach y Abednego, ofreciendo aún o arriesgando nuestras propias vidas porque confiamos en que el Señor nos va a salvar. Ahora, aquí hay un punto bien importante y no se trata de que nosotros arriesguemos nuestra vida por pura imprudencia, sino que el relato de los dos ejemplos que hemos visto, tanto el de Sadrach, Mesach y Abednego como el de Jesús mismo, han expuesto su vida, pero por cumplir los mandamientos del Señor. En el caso de los tres amigos de Daniel, porque no quisieron inclinarse ante la estatua que el rey Nabucodonosor había erigido. ¿Por qué? Porque ellos conocían en las Escrituras lo que leímos del libro de Éxodo, que decía que no te harás imagen de ningún Dios. Entonces, esa palabra estaba fuertemente en la mente y en los corazones de ellos y no querían defraudar ni desobedecer a Dios. Y en el caso de Jesús mismo, pues es el ejemplo por excelencia. Ofreció su propia vida por salvarnos a cada uno de nosotros. Entonces, lo que queremos decir es que no actuemos nosotros con imprudencia en el sentido de creer que cuando hacemos algo malo o algo imprudente, Dios nos va a salvar, sino que debemos de actuar con firmeza y con confianza ante aquellas situaciones que ponen en peligro nuestras vidas, pero por defender el Evangelio de Dios o por obedecer sus mandamientos. Si nos vamos a un ejemplo concreto, podría ser en algún dado caso que a nosotros nos quieran meter presos porque predicamos el Evangelio puro y sagrado de nuestro Señor Jesucristo, y por el hecho de hacernos eso pone en peligro nuestra vida. Esa es una causa totalmente justa, porque la palabra de los hombres no puede prevalecer sobre la palabra de nuestro Dios. Pero sería una insensatez de nuestra parte aplicar este capítulo 3 del libro de Daniel a nuestras vidas pensando en que Él nos va a proteger, nos va a salvar con su mano poderosa y, por ejemplo, cometemos la imprudencia al saber que un lugar es sumamente peligroso y nosotros, pensando que la protección de Dios estará siempre con nosotros, tentamos al Señor de esa manera. Entonces, estas son las lecciones que podemos extraer sin temor frente a las crisis, siempre y cuando estas crisis que nosotros padezcamos o suframos sean por agradar a nuestro Dios o por guardar y por cumplir sus mandamientos. Como los primeros capítulos del libro de Daniel, nos dejan a nosotros lecciones sumamente interesantes y de beneficio para cada una de nuestras vidas. Sacando las conclusiones finales de este capítulo 3, podemos nosotros decir de que Dios a veces va a decidir salvarnos, como lo hizo en el caso de los tres amigos del profeta Daniel. Dios dice que envió a un ángel para que caminara con ellos entre las llamas y éste los protegió del fuego ardiendo. Entonces el Señor decide a veces salvarnos, pero también hemos dicho que no siempre es así. En algunas ocasiones nosotros podemos contemplar cómo algunos cristianos sumamente devotos sufren, ya sea por enfermedades, o también puede que sean asesinados. Esto por querer robarles alguna cosa. Y nosotros decimos, ¿cómo es posible que esta persona sirviendo a Dios tan fielmente
siendo tan devoto, haya el Señor permitido que le hicieran daño? Pues la respuesta es esto que estamos diciendo. No siempre el Dios decide a nosotros salvarnos en la manera en que nosotros quisiéramos. Sin embargo, debemos de tener una confianza absoluta que si cada uno de nosotros ha llevado una vida prudente, decente, delante de nuestro Dios, haciendo y cumpliendo sus mandamientos, pues la muerte para nosotros no debería de ser una pérdida, sino por el contrario, una ganancia. También dijimos de que el Señor, y lo vamos a ver posteriormente en el capítulo 4, el Señor de alguna forma estaba analizando el corazón del rey Nabucodonosor. Podemos observar la hipocresía de él en los capítulos anteriores y en este mismo. Recordemos cuando Daniel fue capaz de poder predecirle su sueño o de darle la interpretación al mismo, él elogió a Dios, diciendo: no hay otro Dios como el de Daniel. Y en este capítulo 3, al poder él observar con sus propios ojos que el Señor los había librado, también actúa de la misma manera. Pero es una manera un tanto hipócrita del rey Nabucodonosor, porque reconocía de inmediato el poder de Dios, del Dios de Daniel y de sus amigos, pero pronto se le olvidaba. Eso lo vamos a ver en el capítulo 4, cómo él vuelve a actuar de una manera insensata. Entonces, estas son las lecciones que nosotros podemos extraer de este capítulo 3, el cual le hemos dado lectura de manera completa y realmente no necesita mayor explicación porque se entiende por sí mismo. El poder de Dios demostrado a través del amor para con aquellos que deciden obedecerle, guardar y hacer sus mandamientos. Ahora vamos a tratar de dar unas respuestas que no son precisamente bíblicas, sino históricas, pero que pueden ayudar a entendernos mejor el relato de Daniel capítulo 3. Y vamos a hacer o a iniciar con las siguientes interrogantes. La primera pregunta que a nosotros puede venírsenos a la mente, dada la lectura del capítulo 3, es si realmente se recalentó el horno 7 veces, tal cual la Escritura lo menciona. Algunos críticos han llegado a la conclusión de que para los babilonios era imposible calentar el horno 7 veces más y que por lo tanto esta historia y con ella el resto de las Sagradas Escrituras no merece nuestra confianza. Pero la Biblia no dice que el horno fue recalentado realmente 7 veces, solo dice que Nabucodonosor, en un exceso de ira, ordenó que se hiciera eso. En esas circunstancias podría haber dicho cualquier cosa, por irracional que ésta fuera. De paso, la orden no significa necesariamente que se elevara la temperatura de dicho horno 7 veces en la escala térmica de la época y en su correspondiente contrapartida en grados centígrados. Todos sabemos que una diferencia de solo 20 o 30 grados puede convertir una mañana fría en una tarde muy cálida o muy caliente, y que un porcentaje mínimo de humedad un poco más elevado puede convertirse en una tarde muy cálida o una tarde llena de torrencial lluvia. Esto entonces da respuesta a esta interrogante que puede surgir en la mente de cualquiera que lee el capítulo 3 del libro de Daniel. Luego hay otra interrogante. ¿Dónde estaba Daniel? Si ustedes logran identificar a nivel de la lectura, no se menciona al profeta Daniel. ¿Por qué no se menciona a Daniel en la historia del horno ardiente? Absolutamente nadie lo sabe. Pudo haber estado enfermo, pudo haber estado de viaje para cumplir algún encargo hecho propiamente por el rey Nabucodonosor. El mismo rey pudo haberlo excusado de asistir, puesto que era su amigo, para evitar un momento embarazoso para ambos. Pero Daniel siguió siendo fiel a Dios aún en plena ancianidad. Entonces, no tenemos ninguna duda que aunque no se menciona al profeta Daniel, nosotros sabemos que su actuar iba a ser en consecuencia
con sus 3 amigos, tal como lo señala en el incidente de los fosos de los leones que aparece en Daniel capítulo 6, que vamos a estudiar próximamente. Luego, una tercera pregunta: ¿cómo eran los instrumentos musicales que se usaban en los tiempos del profeta Daniel? Si ustedes notan, se lee y repite con mucha frecuencia en el capítulo 3 diferentes tipos de instrumentos musicales, los cuales tocaron, y ante dicho sonido de tal música emitida, era que la gente que escuchaba debía de postrarse delante de la estatua erigida. Y se mencionan algunos instrumentos como por ejemplo el cuerno o bocina. Estos eran una trompeta de metal o el cuerno de un animal. El pífano o flauta probablemente estaba hecho de una caña hueca. La cítara o la arpa era un instrumento de cuerdas bastante común, con varias cuerdas atravesadas en un marco más o menos cuadrado y con una caja de resonancia en la parte de abajo. La cítara y algunos otros instrumentos de cuerda de la época se parecían más o menos a la guitarra moderna que tenemos ahora en día y producían un sonido comparativamente muy similar. La zambuca o el tamboril era un instrumento triangular con 4 cuerdas en tono brillante. El salterio era también un instrumento de cuerdas. La zampolla era de origen griego y se parecía a las gaitas de los gallegos, solo que su bolso era posiblemente de piel de perro. Su mención en el libro de Daniel ha sido usada por los críticos como prueba de que la historia del horno de fuego no es genuina, pero ahora se sabe que en el siglo VI los griegos desplegaban actividades en Babilonia, tanto comerciales como de otro tipo. Algunos de ellos formaban parte del ejército y trabajaban en diversos proyectos de construcción. Es evidente que su extraño instrumento musical atrajo a lo mejor la atención del rey Nabucodonosor. Entonces, de esta manera hay algunas preguntas que pueden surgir en nuestra mente extraoficialmente al relato bíblico que el Señor nos deja a través del capítulo 3 del libro de Daniel. Vamos a dejar entonces hasta acá estas 2 enseñanzas que hemos extraído de dicho capítulo, y posteriormente en otra oportunidad vamos a estar adentrando en el capítulo 4 del libro de Daniel, donde Dios le da una lección al rey Nabucodonosor, una tremenda lección. Guardemos entonces en nuestra mente y en nuestros pensamientos todo lo que hemos visto desde la introducción hasta este capítulo 3, que hemos dado secuencia de manera consecutiva. Si usted quiere escuchar esta serie de estudios, que creo que han salido 8 hasta estos momentos, puede buscarlo en nuestro canal de YouTube, búsquelo como Iglesia de Cristo El Salvador, o también puede buscarlo en una serie almacenada en Facebook. En dicha serie se llama El Libro de Daniel. Búsquelo como Iglesia de Cristo El Salvador. Así es que damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha permitido y esperamos poder escucharnos nuevamente si Él así lo permite. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana. Llámenos o escríbanos al WhatsApp para cualquier consulta o sugerencia al 7335-3888. 7335-3888. Consulte nuestro sitio web www.cultivandolalma.com. Hoy en ti, y si caigo me vienes a salvar.